Háblanos, Señor. En el nombre de Cristo lo pedimos todo. Amén. El hambre y la desnutrición humana sigue siendo un gran problema en nuestro planeta. El año pasado leí algunos datos que 345 millones de personas el año pasado sufrieron desnutrición, sufrieron hambre, tantas personas que no sabían, 350 millones casi, que no sabían de dónde iba a venir comida para el día siguiente. La ONU ha dicho que para el 2030 ya debería desaparecer todo el hambre del mundo, pero no vamos camino de cumplirlo. Es más, el hambre cada vez se hace peor en este mundo. Hoy hemos leído una historia, ha leído el hermano Sebi una historia de una gran alimentación. Una alimentación que se hizo un día en particular. Hemos visto cómo Jesús alimenta a miles de personas de manera totalmente milagrosa. La famosa alimentación de los 5.000. Y ¿sabéis qué? Que aparte de la resurrección, este es el único milagro de Cristo que aparece en todos los evangelios. 4 veces se narra este milagro. Eso es algo sorprendente si lo piensas. Dios quiso que este milagro apareciera 4 veces. Dios lo repitió 4 veces en su palabra. Eso es porque algo hay importante en este milagro que tenemos que aprender. Pero este milagro tan sorprendente es algo más que una simple muestra del poder de Cristo. Y por supuesto que muestra el poder de Cristo. Hay un aspecto redentor en este milagro. ¿Y a qué me refiero? Lo que me refiero es que este milagro no solamente muestra la compasión de Cristo, y vamos a ver cómo sí que la muestra, compasión por gente hambrienta. No solamente muestra este milagro el poder divino de Cristo, que Cristo era capaz de crear algo de la nada. Solo Dios puede hacer eso. Solo Dios puede crear algo de la nada y Cristo lo hizo. Pero Cristo quería mostrar algo más. Y lo dejó claro al día siguiente de este milagro. Al día siguiente de este milagro, cuando las multitudes vinieron a Él, Cristo les dijo claramente en Juan 6:35, comisteis y os saciasteis, sí, pero yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Esto es la verdadera lección, la verdadera enseñanza de este milagro. Cristo quería decirles, yo soy el pan de vida. No es simplemente que quería alimentaros por un día. Os quiero enseñar que yo soy el pan de vida y el que en mí cree no tendrá hambre de corazón nunca más. El que viene a mí no tendrá sed jamás. Cristo vino a solucionar el hambre más seria de todas, que no es la física. El hambre que afecta no a 350 millones de personas, sino a 8.000 millones de personas en el mundo, a toda persona. Toda persona nace con este hambre espiritual, toda persona. Un alma vacía es mucho peor que un estómago vacío. Métete eso en la cabeza en el día de hoy. Un alma vacía es mucho peor que un estómago vacío. Un estómago vacío sufrirá dolor físico y si continúa, sufrirá desnutrición. Pero un alma vacía sufre de miseria, infelicidad, ansiedad, desesperanza, miedos, engaños, etcétera, etcétera. Un estómago vacío puede llevarte incluso a la muerte física. Pero un alma vacía evidencia que hay muerte espiritual y un alma vacía te llevará sin duda a la muerte eterna. Así que un alma vacía es mucho peor que un estómago vacío. Lo que queremos ver en el día de hoy es que solamente en Cristo tienes todo el alimento que tu alma necesita. Solamente en Cristo tienes todo el alimento que tu alma necesita. Cristo es el pan de vida para almas hambrientas. Ese es el título del sermón hoy. Pan de vida para almas hambrientas. Pan de vida para almas hambrientas. Tengo 4 puntos en el día de hoy. Y como cada vez que comes, pues vamos a seguir lo que es las 4 cosas que pasan cada vez que comes. Cada vez que comes, pues primero tienes hambre, ¿no? Normal. Segundo, cada vez que comes, pues tiene que haber una comida que se prepara. En tercer lugar, cada vez que comes, pues hay alguien que sirve esa comida. Quizá te la sirves tú mismo o quizá te la sirve alguien. Y en cuarto lugar, cada vez que comes hay una respuesta a esa comida. Así que en primer lugar queremos ver el hambre. El hambre. El gran problema que tenía la multitud en este milagro era pues que tenía hambre. Habían pasado todo el día allí y no habían comido y tenían hambre. Sin comida hay hambre. Está claro. Si eres un ser humano, sabes lo que es el hambre.
Si me extiendo mucho en el día de hoy y el sermón se hace muy largo, sentirás exactamente eso. Tu estómago empezará a hacer ruiditos y sabrás lo que es el hambre. Y todos sabemos lo que es el hambre físico. Y es que así nos ha creado Dios. Dios nos ha creado que el cuerpo humano necesita comer frecuentemente. ¿Has pensado alguna vez por qué Dios nos ha creado así? ¿Por qué Dios ha creado al ser humano que incluso el ser humano necesita comer varias veces al día? No sé si has leído de algunos osos. Algunos osos pueden hibernar y estar 7 meses sin comer. 7 meses. Algunos animales comen cada semana, solo una vez cada semana. Pero nosotros necesitamos comer 3 veces al día. ¿Por qué Dios lo ha hecho así? Dios nos podría haber creado de otra manera, ¿no? Pero Dios nos ha creado así, creo yo, para que sepamos nosotros, nos demos cuenta que dependemos de Él, diariamente. No dice el Padre nuestro, el pan nuestro de cada semana, dice el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Porque el ser humano, Dios lo ha creado así, que físicamente necesitamos comer cada día, tenemos un hambre físico cada día, porque Dios nos quiere enseñar que tenemos una dependencia de Él cada día. E incluso yo creo que también Dios hizo así nuestro cuerpo, para que entendamos lo que siente nuestra alma, ese hambre del alma que hay. Dios creó al hombre con un alma llena. Cuando Adán y Eva fueron creados, su alma estaba llena, satisfecha. El hombre estaba lleno espiritualmente, pero cuando el hombre pecó, el alma comenzó a estar hambrienta. Es curioso, al comer físicamente del fruto prohibido, se vaciaron el alma. Al comer físicamente de ese fruto que Dios había dicho que no, su alma entonces comenzó a estar vacía, a estar hambrienta. Y desde entonces cada alma, de cada ser que nace, nace hambrienta. Hay un vacío en el alma. Ahora, ¿qué es este hambre del alma? Pues tú lo has sentido, yo lo he sentido. Es esa insatisfacción que tantas veces hay en tu alma. Piensa, ¿has sentido esa insatisfacción? Estoy seguro, porque todo el mundo la ha sentido. Quizá la has podido intentar apagar, quizá no quieres pensar en esa insatisfacción, pero cada persona que viene a este mundo siente esa insatisfacción del alma. Y un ejemplo que podemos dar es esa insatisfacción que la has tenido, esos deseos que te hacen estar insatisfecho. Incluso muchas veces lo puedes ver cuando has deseado algo por mucho tiempo y en tu corazón piensas, si yo tuviera esta cosa, si yo tuviera este coche, esta casa, si yo tuviera este móvil, estos deportivos, si yo tuviera esta esposa o este esposo, si yo me casara, y has anhelado algo, has tenido hambre de algo por mucho tiempo, y por la voluntad de Dios recibes eso, ¿y qué es lo que pasa al día siguiente o a la semana siguiente? Sigue habiendo hambre, porque ese es el hambre del alma. Tienes lo que pensabas que te iba a llenar completamente y al día siguiente vuelves a tener hambre, porque nuestra alma tiene un hambre. Nuestra alma tiene hambre. Ahora, hay ciertas cosas que vemos en este texto que hacen este hambre, que era física en este caso, hacen de este hambre peor aún, que acentuaban el hambre de esta multitud de personas. Quiero que vengas conmigo al texto, mires el versículo 12, que dice, pero el día comenzaba a declinar. Esto lo hacía todo peor. El día comenzaba a declinar, se estaba haciendo ya tarde y los 12 apóstoles, muy organizados, con mucho sentido común, le dicen a Cristo, Cristo, hay que acabar ya, porque de aquí a que lleguen a la aldea y se alojen y encuentren alimentos, van a tardar. Jesús, acaba ya el sermón, despídelos ya, se hace de noche y el hambre es peor cuanto más tiempo pasa, ¿no? Cuanto más tiempo tiene que esperar hasta la comida, más ruge el estómago, más es el hambre que tienes. ¿Y sabes qué? En la vida, con el hambre del alma ocurre igual. Cuanto más rechaces a Cristo, cuanto más tiempo pase en tu vida, peor se hace este hambre. Cada vez te sentirás más vacío si no vienes a Jesús. Y la vida comienza a declinar, el día ya declina y tu alma tiene hambre. Si no has venido a Cristo y le has recibido, tienes a tu alma hambrienta. El día comenzaba a declinar, también nos dice ahí que el lugar era desierto. Esto lo hacía también peor, porque no es que pudieran ir al kiosco de la esquina a comprar algo o al supermercado que estaba al lado. La palabra desierto nos dice que no había civilización cercana, ni casas, ni granjas, ni huertos, ni árboles, no había nada donde podían comer algo. El sistema mundano en el que vivimos es un desierto espiritual. No hay nada allá afuera que vaya a llenar por dentro tu corazón. Ni nada ni nadie. Y mucha gente intenta llenarse así,
Ay, si me lleno con relaciones amorosas, eso me va a llenar. Y están vacíos. Si me lleno con objetos, el último móvil, el último coche, el último gadget, me lleno con objetos y sigo vacío. Me lleno con, algunos dicen, con comida y bebida. Eso no solamente llena mi corazón, llena mi alma, pero la comida y la bebida te deja vacío. O con filosofías o psicologías. Si me lleno de conocimiento, entonces, y también te deja vacío. Son espejismos en el desierto. Pero este mundo es un desierto. No hay ningún sitio en el que puedas llenar tu alma. Ahora, eso lo hacía todo peor, pero también había otra cosa que lo hacía peor, y es que la multitud era innumerable. Nos dice el versículo 14, y eran como 5.000 hombres. Y en Mateo nos dice 5.000 hombres sin contar las mujeres y los niños. Así que los cálculos te pueden llevar a pensar que eran entre 20 y 25.000. Cuando decimos la alimentación de los 5.000, quizá deberíamos decir la alimentación de los 20.000 o 25.000, porque aquí solo se da el número de hombres, varones, pero habían mujeres y niños. Así que era una multitud innumerable. ¿Quién le puede dar de comer a tanta gente? Es que no se puede, pensaban los discípulos. Imposible. Haría falta demasiado dinero, demasiados recursos, demasiada preparación, demasiados bocadillos habría que hacer. No se puede. No se puede calmar este hambre, ¿no? Así pensamos los hombres. Y llevando esto al terreno espiritual, ¿no pensamos así también? Es que hay demasiada gente. Es que no se puede. A lo mejor Dios puede salvar a uno, pero ya está, ya está. Y limitamos el poder de Dios. Limitamos el poder de Dios. Oramos a veces por muy poco. Pensamos, Cristo quizá podrá salvar a uno, dos quizá, pero a ¿cientos? No, no se puede, es demasiado. Qué poca fe tenemos, parecida a la poca fe que tenían los discípulos, que la multitud es mucha, son muchos. Y no solamente eso, otra cosa que acrecentaba el problema del hambre es que las provisiones eran insuficientes. Dicen ellos, no tenemos más, versículo 13, no tenemos más que 5 panes y 2 peces. Un muchacho al parecer había donado esta merienda, pero nada más, eso era ridículo. 5 panes y 2 peces para 25.000 personas. 5 panes y 2 peces no podían ni alimentar ni a una familia. ¿Qué iban a hacer con eso? Era ridículo. Andrés dijo, ¿qué es esto para tantos? Es ridículo. El hambre iba a persistir. No salía ni a una migaja por persona. No era suficiente. Era totalmente insuficiente, ridículo las provisiones que tenían. Y así también ocurre con el hambre del alma. Las provisiones que tú puedas hacer por ti mismo, totalmente insuficiente. Las buenas obras que tú puedas hacer, insuficiente. Totalmente como migajas. No llega para nada para saciar esa hambre. Nada, nada. Es intentar llenarte con migajas. Te sientes tan hambriento como siempre. El hambre del alma. La causa es el pecado. Y ese es el gran problema de la humanidad. El gran problema de la humanidad es el pecado. Y es el hambre en el alma que causa ese pecado. Y como vemos aquí, el tiempo pasa. Y el hambre cada vez se hace peor. Como vemos aquí, este mundo es un desierto. No vas a encontrar en este mundo nada para llenar ese hambre. Las multitudes de este mundo son innumerables, 8.000 millones de personas. Y la provisión que encontramos en nosotros mismos, insuficiente. Migajas. Ese es el hambre que hay en el corazón humano. Te pregunto, ¿tienes tú ese hambre? Y cuando hablo aquí, hablo tanto a creyentes que han creído en Cristo, como a personas que aún no han entregado su vida a Cristo. Porque tu alma también tiene hambres y deseos, pero tienes que reconocer que en ti mismo no puedes satisfacerlo, es insuficiente. Hay algunos que buscan seguridad, tienen hambre de tener seguridad, y en vez de buscarlo en Cristo, lo buscan en este mundo. Ay, necesito seguridad, pues necesito un mejor trabajo para tener seguridad financiera, necesito trabajar y trabajar y trabajar para estar seguro, porque tengo hambre de seguridad. Y seguridad en la familia incluso, que todos mis hijos estén siempre conmigo. Y si pasa algún accidente, alguna desgracia, pues necesito contratar un seguro, a ver si me pasa esto, si me pasa lo otro. Y buscamos esa seguridad en vez de en Cristo, en el mundo. Hay otros hambres, hambre quizá de poder, hambres de placeres, hambres de aceptación, hambres de reconocimiento. Y muchos de estos hambres o necesidades del alma pueden ser legítimos.
Pueden ser incluso que Dios los puso allí. Pero Dios los puso allí en tu alma para que Él mismo sea el que supla esa necesidad, ese hambre. Y el problema no es tener este tipo de deseos. El pecado es cuando acudimos a otro lugar fuera de Dios para suplir estos deseos. El problema no es el hambre del alma. El problema es lo que comemos para suplir el hambre. Y lo que hacemos cuando no vamos a Dios es como si alguien fuera al cubo de basura para suplir su hambre. Eso es lo que hacemos cuando no acudimos a Dios para suplir el hambre de nuestra alma. Es como si alguien tuviera hambre físico y va al cubo de la basura. Pues va a tener problemas, va a tener enfermedades. Y eso ocurre cuando intentamos satisfacer el hambre de nuestro corazón fuera de Dios, fuera de Cristo. Y esa es la definición de pecado, intentar suplir ese hambre en nuestra alma con algo que no es Dios. Como un autor dijo, Dios ha puesto un hambre en el corazón de todos que solo puede ser satisfecha por Él. Dios ha puesto el hambre y solamente Él puede satisfacer ese hambre. Él es el que puede satisfacer ese hambre. Pero tenemos que reconocer, hay un hambre en el alma, hay un hambre en el alma. Primero hemos visto el hambre. En segundo lugar vamos a ver la comida. ¿Cuál es esta comida? ¿De dónde venía esta comida? Pues por supuesto, esta comida venía de Cristo y de nadie más. Cristo es el que da esta comida para que estos 5.000 hombres, 25.000 personas, 25.000 personas quizá pudieran comer. Él es el que les dio el pan, el que multiplicó el pan y los peces. Él es el que se lo dio. Y vemos ciertas cosas con esta comida que nos asombran. Vemos que fue una comida entregada en compasión. Mira lo que dice el versículo 11. Cuando la gente lo supo, les siguió a Jesús y Él les recibió. Jesús les recibió. Ahora, quizá con eso no vemos mucha de la compasión, pero en este momento Jesús tenía más razones que nunca para decirle a la multitud no. Para rechazar a la multitud, Jesús tenía muchas razones. En primer lugar, era que los discípulos acababan de llegar cansados de su viaje misionero. Veis en el capítulo 9, en el primeros versículos habla de la misión de los 12 discípulos. Habían ido a evangelizar, a hablar del reino de Dios. Y en Marcos 6, Jesús les había dicho, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. Porque estaban cansados, habían predicado, habían sanado, estaban cansados. Pero no solo eso, mira lo que dice después, en Lucas 9, versículo 7. Jesús oye de la muerte de Juan el Bautista. Jesús también estaba triste por la muerte de su primo, Juan el Bautista, del mensajero de Dios, de su amigo, de su aliado. En Mateo 14, 13 nos dice que oyendo Jesús las noticias de esta muerte cruel de su primo, de Juan el Bautista, Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde sus ciudades. No solamente los discípulos iban a descansar, pero Jesús quería estar apartado porque su mayor aliado en esta tierra había sido asesinado por Herodes. ¿Y qué hace Cristo cuando llegan todas las multitudes? ¿Qué hace Cristo? Dice, dejadnos tranquilos por un momento. ¿Dice eso? Dice, ahora no puedo atenderos. Estoy triste, estoy de duelo, los discípulos están cansados. No. La compasión de Cristo es mucho más grande que esto. La compasión es tan grande que se niega a sí mismo por amor a los perdidos. Y en Marcos 6:34 hay unas palabras preciosas que dice, y salió Jesús. No nos dice que salieran los discípulos, quizá los discípulos sí que estaban descansando, pero salió Jesús y vio una gran multitud. Se habían apartado para estar solos, pero sale Jesús y vio una gran multitud. Y nos dice Marcos 6, y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor. Tuvo esa compasión cuando los vio y eran ovejas sin pastor, ovejas perdidas, ovejas pecadoras. Y tuvo esa compasión de ellos, dice, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Y aquí en el versículo 11 nos dice, les habló del reino de Dios. Esa compasión de Cristo le llevaba ¿a qué? A ir a la máxima necesidad. La compasión verdadera por las almas, ¿sabes lo que hace? No pone primero lo físico y luego lo espiritual. La compasión verdadera por las almas les da lo que más necesitan, que es la palabra de Dios.
Y eso hace Cristo, les habla del reino de Dios, les predica el Evangelio. Eso es lo que necesitan más que nada las almas. Si tienes compasión por las almas, lo que harás es darle más Evangelio, más enseñanza, más de Cristo, más palabra de Dios. Y después también se nos dice que Él sanó a los que necesitaban ser curados. Mira la compasión de Cristo. No hay nadie tan compasivo como Él. Pregúntate, ¿cómo habría yo reaccionado? Cristo en su compasión vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y Él incluso se negaba a sí mismo, se negó ese momento de duelo por amor, por compasión a las almas. ¿Cómo habrías reaccionado tú? Algunos dirían, no es justo, yo necesito este tiempo para mí mismo. Los discípulos están cansados, no pueden atenderos ahora. Incluso Cristo, imagínate lo que estaría pensando ahora. Su primo había sido asesinado cruelmente por ese hombre malvado de Herodes. Encima en un baile ahí perverso y sensual que por esa razón su primo le habían cortado la cabeza a Juan el Bautista. Y Cristo estaría pensando en todo esto. Estaría adolorido por todo esto. ¿Pero qué hace? En vez de decir, no puedo atender, su compasión les lleva a atenderlos. Jesús siempre ahí, al pie del cañón. Te pregunto, ¿cómo ves a los perdidos? ¿Como ovejas sin pastor? ¿Cómo los ves tú? Porque Jesús los veía como ovejas sin pastor. O quizá tú los ves con envidia. Ves a los perdidos ahí prosperando y los ves con envidia. ¡Ay, si yo pudiera tener! Si yo pudiera disfrutar de lo que disfrutan ellos. Si yo pudiera vivir como viven ellos. No los veas con envidia. O quizá los ves con rabia. ¡Ay, es que me llevan siempre a la contraria! Es que están todos contra mí. Quizá los ves con odio. ¡Ay, pecadores depravados! ¿Cómo ves a las multitudes ayer en el desfile del orgullo gay? ¿Cómo los ves? ¿Como pecadores depravados que los odio, que se vayan todos al infierno? ¿O los ves como ovejas que no tienen pastor? Así es como los vería Cristo. Como ovejas perdidas, sí. Los ve como perdidos. No, Cristo no pone el pecado debajo de la alfombra. Cristo llama al pecado, pecado. Pero los ve como ovejas que no tienen pastor, que necesitan ser rescatados. Así ve Cristo a los perdidos. Así vio a todas estas multitudes que al día siguiente vamos a ver que le rechazaban. No es que estas multitudes fueran a tope con Cristo, que le iban a seguir hasta el fin del mundo. No, al día siguiente ya la habían rechazado. Pero así era el corazón de Cristo. Y esa misma compasión le llevó a decirle a los discípulos, no los vamos a despedir, les voy a dar de comer, no los vamos a despedir. Esa es la compasión de Cristo. Ahora, esta comida fue dada en compasión, también es una comida, y esto es muy importante, que no fue comprada con dinero. Es una comida que no fue comprada con dinero. Cuando Jesús les dice, dadles vosotros de comer, en el versículo 13, los discípulos automáticamente piensan en comprar comida. Eso es lo que vamos a tener que hacer. Y dice, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos a toda esta multitud, dice en el versículo 13. También en otro evangelio vemos que Jesús le dice a Felipe, ¿dónde vamos a comprar para que coman estos? Y Felipe, ahora Jesús se lo dice para probarle, Jesús por supuesto no estaba pensando en comprar ninguna comida, pero Felipe le dice, pues 200 denarios, es decir, el sueldo de un año, quizá unos 12.000, 15.000 euros, dice, no sería suficiente para dar de comer a todos, con 15.000 euros no vas a dar de comer a 20.000 personas. Y ya estaba haciendo cálculos Felipe, pero Jesús lo dejó claro, esta comida que voy a dar no se compra con dinero. Ahora Jesús podría, de alguna manera, haber hecho aparecer el dinero y que con el dinero fueran a comprar la comida. Podría haber hecho eso, pero eso hubiera roto el cuadro. Eso hubiera roto el cuadro de a qué se refería esta comida. De este cuadro, esta ilustración, esta parábola que también quería enseñar Jesús aquí. El pan físico se puede comprar, pero el pan de vida no se puede comprar. No se puede comprar. ¿Sabes qué? Jesús no pagó por ti con dinero. Jesús no pagó por ti con dinero, sino con su sangre, su cuerpo, su muerte. Primera de Pedro 1,18 nos dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, ¿con qué? Dice, no con cosas corruptibles como oro y plata. Dice, sino con la sangre preciosa de Cristo. ¿Qué pagó Cristo para comprarte a ti? Pagó con su sangre. No pagó dinero, pagó con su vida, con su muerte, con su sangre. ¿Y cómo recibes tú esa salvación de Cristo? No la recibes con dinero. No la recibes con indulgencias que puedas comprar en una iglesia. No la recibes por poner mucho dinero en la ofrenda. No, de eso nada. No puedes ganarte
aunque pagues 1 millón de euros, no puedes ganarte ni 1 metro cuadrado de cielo. Nada, no puedes con dinero. Esta comida espiritual que es Cristo no se puede comprar, se recibe por la fe. En Hechos capítulo 8 hubo un hombre que pensaba que podía comprar el don del Espíritu Santo con dinero y le ofreció mucho dinero a Pedro diciéndole, darme ese don del Espíritu Santo. Y Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se puede comprar con dinero. No entiendes nada del Evangelio si piensas que puedes comprar este pan de vida. No. Por eso ha leído el hermano Seri en Isaías 55, venid, comprad y comed. ¿Cómo? Dice, sin precio y sin dinero. Sin precio y sin dinero, porque es que este pan de vida no lo puedes comprar. Y por eso estaba claro que no iban a comprar este pan físico para darle, porque estaba representando el pan de vida. Es una comida dada en compasión, es una comida que no se puede comprar y es una comida, en último lugar, que te hace estar completo, completo. El versículo 17, mira lo que dice, y comieron todos y se saciaron. Esa palabra saciaron es una palabra griega que ¿saben lo que describe? Describe a esos animales que se engordaban y engordaban y engordaban hasta que no se podía más. Eso algunos de vosotros quizá habéis recordado o os acordáis de tiempos en los que mucha gente tenía animales en los pueblos y a lo mejor en Navidad o algo así se engordaba y se engordaba el animal para que cuando se matara el animal estuviera repletito. Pues esa es la misma palabra que se utiliza. Es una palabra que se refería a estar totalmente lleno, totalmente, que no quedaba ni un poco de hambre. Y eso es lo que hace Jesús en nuestra vida. Eso es lo que hace Él en nuestra vida. Así los alimentó Jesús aquí físicamente, no fue un aperitivo para que luego comieran en casa, no fue unas tapas de montaditos con anchoas para que luego en casa ya coman, no, fue una cena completa. Fue una cena que estaban completamente saciados, no necesitaron comer hasta el día siguiente y bien entrado el día siguiente. Es más, se nos dice que sobró 12 cestas llenas y la gente se había saciado y fueron recogidas para que nada fuera desperdiciado. Y así es como Cristo sacia tu alma. No es que Cristo sacie una parte de tu alma y luego necesitas otras cosas para llenarte. No es que Cristo te dé un poco y luego tú, pues con la familia, con el dinero, con la filosofía, con el conocimiento, ya llenas lo demás de tu vida. No, es que Cristo lo llena todo. Cristo llena todo tu corazón. Todo tu corazón lo llena Cristo. El Evangelio es pan de vida para almas hambrientas. Y Cristo dice, el que cree en mí nunca tendrá hambre. No dice, el que cree en mí tendrá menos hambre. No, el que cree en mí nunca tendrá hambre. El Evangelio es pan de vida para almas hambrientas y contiene todo lo necesario, todos los nutrientes para tu alma. Están ahí en Cristo. Todos los nutrientes espirituales que necesitan están en el pan de vida. A muchos el Evangelio les parece, demasiado débil. Algunos se quejan. ¿Os acordáis de cómo los israelitas en el Antiguo Testamento les caía el pan del cielo, el maná del cielo, y aún así se quejaban? Se quejaban y decían, es que esto es aburrido, este pan siempre lo mismo. Ay, en Egipto comíamos pepinos, comíamos tal, comíamos lo otro. Y algunos cuando ven a Cristo se quejan. Ay, es que esto, yo quiero algo más divertido. Pero no se dan cuenta que Cristo es una comida que satisface como ninguna otra en nuestra alma. Lo que te ofrece el mundo son chucherías, quizá, pero encima chucherías con veneno por dentro, que no solamente no te satisfacen, sino encima tienen un veneno que te va matando. Pero lo que ofrece Cristo es pan de verdad, es pan de vida. El Evangelio es poder de Dios y cuando recibes a Cristo, cuando comes de este pan de vida, entonces fortalece todo nuestro ser, te da vida y vida en abundancia. Cristo es una comida que satisface, que te hace estar completo, completo de verdad. Hemos visto el hambre, hemos visto la comida. Cristo es esa comida. Él es el pan de vida. Te pregunto, ¿has comido de esta comida? No me estoy refiriendo a comer físicamente. No me estoy refiriendo a un pan que entra por tu boca. Me estoy refiriendo a, ¿has creído en Jesús como el único Salvador de tu vida? ¿Le has recibido a Él como único Salvador? ¿Has comido de Él? Y cuando has hecho esto, entonces Él ha cambiado tu vida. ¿Te sientes satisfecho?
Porque esa es la evidencia. Esa es la evidencia de que Cristo ha entrado a tu vida. Que tu alma ahora está completa. Que no estás buscando por todos lados, buscando en las amistades, buscando en los placeres, buscando en el dinero, buscando en todo este mundo. No estás buscando saciar tu alma, porque tu alma ya está saciada. Y quieres cada día saciarte de lo que ya sació tu alma. Esa es la evidencia de que has comido esta comida, este pan de vida que es Cristo, pan de vida para almas hambrientas. Pero en tercer lugar, quiero hacer un punto más corto aquí, pero también hay un servicio. Cuando hay una comida que vas a comer, pues muchas veces si vas a un restaurante te la sirven. Hay un camarero que viene con el plato y te lo pone ahí en la mesa. Pues también ocurrió eso en esta parábola. Hay un texto que me encanta, que es el versículo 13, que es donde Cristo deja a los discípulos con la boca abierta. Los discípulos pensando en lo que iban a hacer y tal, y en cómo la gente tenía que irse a comprar comida. Y Jesús les deja con la boca abierta cuando les dice, dadles vosotros de comer. Dadles vosotros de comer. Creo que la respuesta de los discípulos sería, ¿qué? ¿Qué? ¿Dadle nosotros de comer a ellos, a 20.000, 25.000 personas? Eso es lo que Cristo quería que hicieran. Ahora, ¿de dónde iba a venir el pan? El pan lo iba a dar Cristo. El pan venía de Él. Pero ¿quién lo iba a servir? Lo iban a servir los discípulos. Iba a ser el servicio, iba a ser los discípulos compartiendo, los discípulos sirviendo este pan. Los camareros iban a ser los discípulos. Ahora, este servicio que ellos iban a hacer era un servicio sencillo. No tenían que hacer mucho. Eran servidores de Jesús para servir solamente la comida de Jesús. No tenían que irse y ponerse a cocinar, no tenían que ir y hacer nada más, sino coger la comida en las cestas o en donde Jesús lo había puesto y dárselo a la gente. Así de simple, nada más ni nada menos. Pero eso es lo que tenían que hacer. No tenían que cambiar nada, no tenían que añadir nada, no tenían que quitar nada, tenían solo que entregar la comida. Y es una ilustración de lo que nosotros, como cristianos, si de verdad has conocido a Cristo, es una ilustración de lo que tenemos que hacer. Tenemos que ser camareros de la comida que es el pan de vida. Tenemos que servir esta comida a los demás. Es una ilustración de lo que predicadores, maestros, evangelistas y cada cristiano debe hacer. Y a veces por nuestros temores o nuestra falta de fe provocan que hagamos el evangelismo mucho más complicado de lo que es. Pero el evangelismo es simplemente coger el pan de vida y dárselo a la gente. Eres un camarero. Eres un camarero del pan de vida si Cristo te ha cambiado. Así de simple. Somos los encargados de poner delante de la gente el pan de vida, la provisión que Cristo ha hecho para sus almas. Y para esa provisión Él pagó con su sangre. Y nosotros somos los encargados de presentar el Evangelio, presentar ese pan de vida a la gente. ¿Te imaginas aquí que algún discípulo, cuando recibió este pan y pescado de Cristo, que algún discípulo dijera, ay, voy a quitarle algo, o voy a añadirle algo? Es que este pan es muy simple, parece muy soso. Le voy a quitar la corteza, porque a los niños les gusta el pan sin corteza. Así que vamos a quitarle la corteza al pan, porque así no se lo van a comer. Y bueno, tengo aquí un poco de nocilla, le vamos a poner un poco de nocilla al pan y así le añadimos un poco más de dulzor al pan. Y al pescado, pues el pescado lo rebozamos, le ponemos esto, le ponemos lo otro, un poquito de limón. Vamos a añadirle a lo que Cristo ha dado. Ningún discípulo se le pasó por la cabeza eso. Era simple lo que tenían que hacer, coger lo que Cristo había dado y ofrecérselo a la gente. Y lo mismo en nosotros con el Evangelio. No tenemos ningún derecho de añadir nada ni de quitar nada. Algunos creen que sí. Algunos creen, bueno, hay que quitarle ciertas cortezas al Evangelio, porque si no es duro de tragar, ¿no? Todo eso del pecado, no hablen mucho del pecado, porque si no la gente no va a querer tragarse ese Evangelio. Eso a la gente se le atraganta cuando hablas del pecado. Y eso de la sangre de Cristo que salva, de que Dios castigó a su Hijo para que nosotros fuéramos liberados, que la ira de Dios cayó sobre Él, eso parece muy duro, eso es muy amargo, quítaselo eso. Tú hablas solo del amor de Jesús y ya está. Añádele algo también, di también que el Evangelio, si crees, pues vas a tener una vida próspera económicamente, vas a tener salud siempre y presenta ese Evangelio. Le quitan cosas y le añadan cosas. Pero ese no es el Evangelio que Dios
que Dios trajo, ese no es el Evangelio que nos ha dado Dios. Y Pablo avisó de eso, dice, no seamos como otros que falsifican la palabra de Dios, que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad. Eso es lo que tenían que hacer estos discípulos, un servicio sencillo, coger la palabra y presentarla, coger el pan de vida y dárselo a la gente. Dice Pablo, con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Imagínate a un discípulo entregando este pan que Cristo había producido sin la corteza, y este pescado cortado, le quito la cabeza, le quito todo, le pongo un poco de limón, le pongo nocilla. Imagínate que Cristo está ahí y ve lo que ha hecho este discípulo, el destrozo que ha hecho este discípulo con la comida que Cristo había dado. Pues desgraciadamente muchas veces eso ocurre, y por eso dice, eso ocurre con el Evangelio, y por eso dice Pablo, como de parte de Dios, Dios lo ha dado, y delante de Dios, Dios nos está viendo. Entreguemos lo que Dios nos ha dado. Un servicio sencillo, pero también un servicio crucial. El chef puede hacer la comida, pero si se queda en cocina, no sirve de nada. Jesús había multiplicado los panes y peces, pero alguien tenía que llevárselos a la gente. Jesús podría haberlo llevado él mismo. Él podía haber llamado a 10 legiones de ángeles para que llevaran el pan y los pescados a la gente, pero Jesús eligió a sus discípulos para que lo hicieran. Lo hicieron ordenadamente, nos dice que se sentaron a la gente en grupos de 50 y de 100 personas, y así es como hicieron esta labor crucial. Cristo es el pan de vida, que fue roto para que almas hambrientas pudieran ser llenadas. Él murió por pecadores. Y Dios es soberano, Dios añadirá a su iglesia a los que han de ser salvos, pero ¿cómo los va a añadir? ¿Cómo van a recibir el pan de vida? Por ti y por mí. Por ti y por mí, si hacemos la labor que tenemos que hacer, que es llevarles el pan de vida. Hay gente en tu pueblo, hay vecinos tuyos que Dios ha escogido para salvación, y Dios te quiere utilizar a ti para que vayas esta semana a llevarles el Evangelio, a llevarles el pan. Dios te quiere utilizar a ti, tú eres el camarero real, el camarero que Dios ha escogido para llevar su pan de vida. Aquí hay un desafío para el pueblo de Dios: dadles vosotros de comer. Es el medio que Dios ha ordenado, camareros fieles que sirvan este pan espiritual, que es el Evangelio de Cristo. Ahora, recuerda también que estos discípulos estaban cansados, porque muchas veces ponemos pegas. Estos discípulos eran pescadores brutos, que no sabían mucho de mucha sociedad, no eran quizá muy sociables, también estaban cansados ahora, pero aún así Dios los elige para esto. Acababan de hacer un viaje evangelístico, habían ido predicando el reino de Dios, sanando enfermos, y aún Cristo les dice, dadles vosotros de comer. Y Dios te dice a ti lo mismo, dale de comer a ese vecino, a ese amigo tuyo, a ese familiar. Y tú dices, pero es que estoy cansado, hoy estoy muy cansado, necesito tiempo libre, hoy no estoy para esas cosas. Además, espérate, hoy ya he hablado, hoy ya he dado un folleto, hoy ya le hablé a este vecino de Jesús. Yo ya lo he hecho, hoy no voy a hacer más. Y Jesús dice, dales de comer. Padre, dale de comer a tus hijos, dale de comer espiritualmente a tus hijos. Quizás tú dices, pero es que estoy cansado, yo llego de 10, 12 horas de trabajo y me tengo que poner yo a leer la Biblia delante de mis hijos. Sí, yo lo que quiero es tumbarme en el sofá, ver el fútbol y ya está. Y Jesús dice, dadles vosotros de comer. Dios quiere utilizar a cristianos para darle de comer su comida a los perdidos. Dadle vosotros de comer. Somos camareros que han probado el pan de vida y ahora lo sirven a los demás. O como dijo alguien, somos simplemente mendigos que le dicen a otro mendigo dónde está la comida. Porque Dios nos ha dado esta comida, mendigos saciados, que le dicen a otros mendigos hambrientos dónde está la comida. Ese es el servicio que tenemos que hacer. Ese es el servicio que hicieron los apóstoles y el servicio que Dios te llama a hacer. Pero en último lugar, hay una respuesta. Cuando uno va a comer a un restaurante, sentía hambre, hay una comida, hay un servicio que te sirve la comida, y cuando comes, cuando recibes esta comida, va a haber una respuesta. Muchos restaurantes quieren que le des una valoración, una reseña de estas en internet, o que digas qué te ha parecido. ¿Vas a volver? ¿Cómo ha ido? ¿Qué respuesta tienes a esta comida? Y vemos que la gente aquí tuvo mucho entusiasmo en el principio. La gente hubo mucho entusiasmo. Si vais conmigo a Juan 6,
para acabar queremos ir a Juan 6 para ver esta narración, cómo lo narra el evangelista Juan. Se nos dice que hubo mucho entusiasmo, la gente viendo la señal que Jesús había hecho. En Juan 6, versículo 14, Juan 6, versículo 14, aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Este es el Mesías, ha llegado el Mesías. Quizás recordaban el maná que habían comido sus padres en el Antiguo Testamento, como vemos que lo recordaban. Quizás recordaban a Elías. El gran profeta Elías también hizo un milagro. ¿Os acordáis de la viuda de Sarepta? Que el aceite y la harina no escasearon. Sacaban aceite y harina y seguía habiendo. Sacaban y seguía habiendo. O también el profeta Eliseo también hizo un milagro parecido. Había solo 20 panes, que no iban a dar de comer a muchos. Había 100 hombres y hubo panes para todos. Milagros parecidos. Pues decían, este es el Mesías que tenía que venir. Y este milagro era muchísimo mayor. Jesús es el profeta. Jesús es el Mesías esperado. Es más, decían, con él tenemos la vida solucionada. Comida gratis todos los días. Ya no hay que trabajar. Ya está. Este es el profeta. Este es el profeta que queremos. Y dice el versículo 15, entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey. No solamente Mesías, no solamente profeta, es que él es el rey. Yo quiero un rey que me dé de comer todos los días. No hay que trabajar, ya está. Este es el rey que queremos. Venían para hacerle rey. Jesús volvió a retirarse al monte, él solo. Pero aún así no se les quitó el entusiasmo. Si vamos en versículo 22 de Juan 6, dice, al día siguiente la gente volvió a buscar a Jesús. Se acordaban de decir, pero si es que nos ha alimentado con estos panes y estos pescados, queremos más. Versículo 24, cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Estaban dispuestos a meterse en barcas y cruzar el lago para ir a buscar a Jesús. Este hombre hay que hacerle rey, nos da de comer gratis todos los días. Versículo 25, y hallándole al otro lado del mar le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondiendo Jesús se lo deja bien claro. Jesús no les dice, bueno, yo he llegado ahí. No Jesús va al grano y les dice Jesús, de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Versículo 27, trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Jesús se lo deja bien claro. Me buscáis porque tenéis el estómago lleno. Me buscáis porque pensáis que esto es lo que yo voy a hacer. Pero yo quiero enseñar algo más importante. Trabajad, la comida que tenéis que buscar no es la que llena el estómago, es la que llena el alma. Ese es el objetivo de este milagro, que busquéis el pan de vida, no el pan físico, sino el pan espiritual. Versículo 28, le dicen entonces, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios. No es por obras la salvación. La obra de Dios, ¿qué es? Que creáis en el que Él ha enviado. Y la gente ya se da cuenta por dónde va. Y dicen, versículo 30, le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Estas palabras son sorprendentes. Jesús acababa el día de antes de hacer una señal grandísima. Y le dicen, pero queremos que nos hagas una señal. Venga, haznos una señal. Pero ya la había hecho. Pero quiero más. La generación mala y perversa demanda señal. Pero ellos querían más y más. Incluso le dicen, mira, te vamos a dar una pista, Jesús, sobre la señal que queremos que nos hagas. Versículo 31. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito. Pan del cielo les dio a comer. Básicamente le están diciendo a Jesús, Jesús, te vamos a seguir, vamos a creer en ti de esa manera que tú dices, te vamos a seguir, pero danos pan del cielo, danos maná físico todos los días. Como Dios les dio al pueblo de Israel en el desierto, ¿no? Que todos los días tenían pan. Pues si tú nos das este pan, ya está, te seguimos. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. No busquéis la comida que perece, buscad la comida que permanece, la comida espiritual.
porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Y Jesús les dice, te voy a decir cuál es el pan. Te voy a decir cuál es el pan. No es el físico, deja de pensar en lo físico. Jesús dice, versículo 35, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. Estas palabras yo soy también revelaban que Él era Dios. Pero dice, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. No busques el pan físico. No creas que Jesús ha venido a que te solucione los problemas, ya no tengo que trabajar, me puedo echar la siesta, me da de comer todos los días. No, no. Jesús ha venido a solucionar el mayor problema que tenías, que era el del hambre de tu alma. Y en el 48 lo repite, les dice, yo soy el pan de vida. Y en el versículo 51 se lo explica más cuando les dice, yo soy el pan vivo, no el pan de harina, no, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Se lo explica claramente, yo soy el pan de vida. Este pan va a ser roto porque yo voy a dar mi vida para que el mundo pueda vivir. ¿Y qué pasa entonces? Se dan cuenta, anda, Jesús no va a hacer más el milagro. Jesús no nos va a dar de comer otra vez hoy. Está diciendo que ya no nos va a dar de comer hoy, que esto de la alimentación tan grande, que lo que Él se refería era a sí mismo. Y vemos ahí un rechazo final. Aunque había un entusiasmo, hay un rechazo final. Y fíjate, un día después de este milagro tan multitudinario, un día después del milagro más registrado en los evangelios, un día después de que miles y miles de personas fueran llenadas y experimentaran esta compasión de Cristo, viendo el poder que tenía, un día después, muchísimos simpatizantes dejan de seguir a Cristo. Mira el versículo 66. Desde entonces, Juan 6, 66. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. Un día después de que Él había hecho esto, yo ya no quiero saber nada más de Él. Si Él no me va a dar todo lo que yo pido, no quiero saber nada más de Cristo. Habían entendido el mensaje, porque Cristo lo había dicho bien claro, yo soy el pan de vida, pero ellos querían el pan de muerte. Jesús era el pan de vida y ellos querían, no, yo quiero el pan que me llene el estómago. Mi alma me da igual, yo quiero el pan que me llene el estómago. Decían, a mí me gustaba cuando Jesús nos daba el pan tierno y crujiente de ayer, pero la palabra dura de hoy, ¿quién la puede oír? Dicen ahí, palabra demasiado dura, ¿quién la puede oír? Pan sí, palabra no. Ay, me encanta cuando Jesús repartía ese pescado sabroso, pero cuando Jesús reprocha el pecado engañoso, eso ya no me gusta. Comer pescado sí, pero dejar el pecado no. ¿Y cuántos hay hoy en día que hacen lo mismo? Vienen a Jesús, ¿por qué? Porque quiere que le solucione los problemas. No piensan en su alma, no piensan en su pecado, no piensan en lo que es Cristo. Quiero que me solucione mis problemas, y no los problemas verdaderos que tengo, sino mis problemas de salud, mis problemas de dinero, mis problemas de familia. Esos son los problemas que quiero que Jesús me satisfaga. ¿Cuántos hay que vienen a Cristo para que les dé salud? ¿Cuántos hay que oran mucho por un familiar enfermo, pero nunca oran por un familiar inconverso? ¿Te das cuenta cómo hacen ellos? ¿Cuántos hay que piden por el trabajo, que piden por salud, que piden para que Él me quite los problemas, que piden para que apruebe los exámenes, que solo piden para estas cosas, que solo piden para que Dios me dé lo físico? Pero no vienen a Cristo para reconocerle como Señor y Salvador. Dijo el puritano Thomas Brooks, muchos buscan a Cristo, pero más por los panes y el pescado que por amor a Él. Lo quieren solo por los panes y por el pescado. Tienen hambre, sí, pero piensan que ese hambre se sacia con deseos mundanos y no es así. Pero gracias a Dios hay unos pocos que sí que vienen a Cristo para recibir espiritualmente de Él. Y en el versículo 67 Jesús les dice a los discípulos, ¿os vais a ir también vosotros? Y Simón Pedro respondió, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. No le dice, Señor, ¿a quién iremos? Tú nos das pan del bueno. Tú alimentaste ayer a la multitud. No, dice, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes la palabra de vida. No es solamente el pan que sacia mi estómago.
No, eso era una ilustración simplemente. Tú tienes la palabra de vida eterna. Él es el pan de vida. ¿Cómo quién eres? ¿Como los que dejaron a Cristo cuando se dieron cuenta de lo que representaba a Cristo, de cuál era el mensaje de Cristo? ¿O serás como los discípulos que siguieron, como Pedro, que dijo, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Cuando era pequeño, mi padre me preparaba un salmón marinado. No sé si se parece al salmón ahumado. Mi padre lo compraba, lo cortaba, le quitaba las espinas, bueno, sigue haciendo esto, lo pone en sal, después lo pone en aceite de oliva, con eneldo y tal. Y yo cuando era pequeño yo decía, no me gusta, no. Y no comía. Aun cuando esto era una delicia, yo no comía. Me preguntaban, ¿pero lo has probado? Bueno, sí, una vez lo olí, no me gusta el olor, una vez creo que comí algo, pero no probaba esta delicia que mi padre preparaba. Hasta que un día, no sé cómo, pero probé bien este salmón marinado. Y desde ese día me encantó. Y no podía dejar de comerlo. Y cada vez que voy a casa de mis padres y lo tiene preparado, me encanta y lo disfruto muchísimo. Muchos les ocurre algo parecido con lo espiritual. Solo están pensando en lo físico. Y no tienen apetito por lo espiritual. Ay, no, las cosas de Dios y las cosas de mi alma y lo espiritual y la Biblia y hablar del pecado. Ay, no. Y Jesús, no ven la delicia y no ven lo hermoso y no ven lo atractivo de Cristo. Creen que el Evangelio es pues una enseñanza más. No han comido del pan de vida. Y si no has comido del pan de vida, entonces por eso no desarrollas un apetito por Él. Por eso no tienes deseo de leer la Biblia cada día. Seguramente porque no has probado ese pan de vida. Por eso no te importa si te reúnes o no. Porque no has probado el pan de vida. Pero cuando lo pruebas, cuando pruebas a Cristo como el pan de vida y te alimentas de Él, entonces desarrollas un apetito por Él. Y cuando Dios es el hambre supremo de tu vida, entonces Él será supremo en todo. Te pregunto, cristiano, ¿tienes hambre de Dios? ¿Tienes hambre de Dios cada día? Aliméntate de Él. Y cuanto más te alimentes de Él, más apetito tendrás para Él. Cristo es el único que puede satisfacer. Si estás aquí y aún no has dado ese paso de creer en Cristo, Él es el único que puede satisfacer ese hambre de tu alma. Ven a Él, ven a Cristo. Vamos a orar.